Amados hermanos de Grupo Vicen Varón, les enviamos un abrazo, les extrañamos a todos. Vamos a compartir Génesis 22, del 8 al 14, el sacrificio de Isaac. Un texto para edificación de todos como varones y como padres. Dice el texto: y cuando llegaron al lugar al que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por lo que se dice hoy: en el monte de Dios será provisto. El sacrificio de Isaac es una gran lección como padres, hermanos, porque realmente es una medida de fe altísima, altísima. Nosotros recordamos que Dios le prometió a Abraham cuando tenía 70 años que iba a tener un hijo, y Dios tardó 30 años en cumplir esa promesa. Decimos, Dios tiene los tiempos, es soberano, y incluso Abraham cometió el pecado con Agar y no era el plan de Dios, pero vemos allí cómo la promesa permaneció. También para Sara, como mamá, a los 90 años, fue una bendición de veras grande. De ahí el nombre Isaac, que es risa. Para Abraham, ver a su hijo era como motivo de risa. Quizás los que somos papás vemos en los hijos una grande bendición. Vemos su nacimiento, su desarrollo, vemos su crecimiento, y es una constante gratitud con el Señor. Pero en el caso de Abraham, era así tan valioso este hijo, era el hijo de la promesa. Nuevo Testamento dice también eso. Era mucha lección espiritual para Abraham. Pero vemos aquí cómo la orden de Dios fue totalmente pues extrema. En ese momento los papás tenían poder. Hablamos año 2500 a.C. Los padres podían decidir sobre la vida de sus hijos. Y cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo en un sacrificio, Nuevo Testamento dice Hebreos que Abraham pensó que Dios podía darle vida nuevamente a Isaac. Abraham pensaba que Dios iba a permitir que sacrificara a su hijo, pero que le iba a dar vida nuevamente, que iba a ser revivido o resucitado en ese momento, ¿no? Pero algo que notamos en Abraham es la total obediencia, hermano. Esto no tiene comparación como papá, porque Abraham no puso ninguna resistencia, no le dijo a Dios: tú me prometiste un hijo, Señor, y este hijo mío ahora me estás pidiendo que lo sacrifique. Y también se puede ver que Isaac ya no era un niño pequeñito, era un adolescente o un joven en ese momento, y Abraham era un anciano muy, muy grande de edad. Sin embargo, tampoco Isaac se opuso. Cuando vio que su papá no llevaba un carnero para el holocausto, incluso el muchacho le preguntó a su papá, le decía: papá, de aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el carnero para el sacrificio? De ahí viene la palabra Jehová Jireh, en hebreo, Dios proveerá. Y literalmente Jehová Jireh quiere decir proveerá para salvación. Va a proveer el carnero para salvación, y se cumple en Jesús, quien es nuestra salvación. Es el Jehová Jireh para nosotros. Pero vemos ahí una gran obediencia en Abraham. Incluso dejó a los criados cerca, en un lugar donde no vieran lo que iba a pasar, porque Abraham sabía que tenía que ser solamente con Dios, su hijo y él. Entonces aquí la gran lección para nosotros, hermanos, es que estemos amando a nuestros hijos. Y ahora no se habla de un sacrificio, pero sí que los consagremos a Dios, que oremos por ellos, que los entreguemos, que los estemos impulsando en las cosas de Dios para que el plan de Dios se cumpla en sus vidas, y también que los entreguemos totalmente a Dios. Porque Abraham sí dijo al Señor: yo lo voy a sacrificar, y finalmente estaba con tanta disposición que incluso dice que tenía el cuchillo puesto ya muy cerca para degollar a su hijo, y Dios le dijo: no lo hagas, veo que me temes. Y es algo también muy teológico ver que el monte Moria es el monte Calvario. Es el monte exactamente donde Jesús murió. Siglos después es exactamente donde a Abraham se le dijo: lleva a tu hijo a la altera de Moria y ahí hazlo en sacrificio. Entonces el sacrificio de Isaac es una gran lección. Decíamos, Abraham obedeciendo al Señor totalmente, creyendo que iba a dar vida, que a nosotros como papás nos enseña a estar esforzados en las cosas de Dios con nuestros hijos. Y el caso de Isaac, una obediencia total a Dios y a su papá. De veras, si queremos ser bendecidos por Dios, papás e hijos, tenemos que estar totalmente consagrados al Señor. Gracias por su atención, hermanos.